Hacemos un contacto con César Ruiz Díaz de Cetrapam porque aumenta el gasoil y se analiza un ajuste en el precio del pasaje. Don César, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Placer saludarlos. ¿Cuándo se reúnen para analizar los costos del precio del transporte público? En reuniones que mantuvimos en la semana pasada, habíamos acordado de que en esta semana nosotros estaríamos juntándonos con el viceministro de Transporte. Taxativamente acordamos que sería el día martes, mañana, a fin de ir analizando el impacto que tienen todas estas variables dentro de la estructura de costos. Y desde el Viceministerio del Transporte adelantaron algo porque en la semana pasada Pedro Britos decía que no están todavía dadas las condiciones para un reajuste del pasaje. Y bueno, tal vez no estaban, pero ahora están porque el combustible subió. El combustible tiene un impacto del 55% en la estructura de costos. El combustible es un insumo de que el sector transporte y el gobierno no pueden manejar en su precio final porque depende de su cotización en origen y Ujú. nosotros somos meramente consumidores. Si de ustedes dependiera en base a sus cálculos de costos, ¿cuánto tendría que ser el reajuste? Existe posibilidad hoy de decir un número, porque no solamente se tiene que tocar el combustible, tenemos que tocar el combustible, Ujú. tenemos que tocar el dólar, no se olviden que está bajando de vuelta, y por sobre todo acá lo más importante, la primera aparición de los datos que tienen rigor científico, que no son números inventados ni por el sector privado ni por el sector público, son números que la tecnología pone sobre la mesa y sobre los cuales hay que trabajar. Hablo de la cantidad de pasajeros transportados por vehículo por día, que es un tema muy sensible y que a lo largo de 50 años se manejó bajo el criterio de la presunción. Hoy dejamos de lado la presunción y vamos a la tecnología. ¿Ustedes plantearon o plantearían un cambio en la modalidad del subsidio? En vez de ser, o en lugar de ser por pasajero transportado, sería por kilómetros, digamos, transcurridos, por kilómetros recorridos. No, esa es una interpretación equivocada de lo que se habla. Mm. El subsidio es un dinero que el Estado paga en nombre y representación de cada pasajero. El subsidio no es a la empresa de transporte. Hoy hay un decreto, es importante que ustedes sepan, que dice de que el precio del pasaje en el servicio diferencial es de 3.975 guaraníes. El pasajero paga 3.400 y el Estado paga en nombre y representación de ese pasajero 575 guaraníes, a fin de evitar de que el precio total del pasaje se traslade a la economía del pasajero. Sí. Con eso corregimos de que el subsidio es al pasajero y no a la empresa de transporte. Lo que nosotros dijimos en un momento es que a futuro, pero el futuro puede ser de aquí a un año o 2 años, se debe de empezar a analizar la modificación del sistema de remuneración a las empresas de transporte y dejar de lado el criterio perimido en el mundo, valga la aclaración, de remunerar a razón de pasajeros transportados, sino entrar ya en el tema de la remuneración por kilómetros recorridos. ¿Por qué? Porque a cada kilómetro que uno recorre es donde se genera el gasto. Ujú. Pero ese es un proceso lento, gradual, que va a requerir de un gran proceso de evangelización para toda la gente que maneja el transporte público. En estos días hubo muchas quejas, una vez más, de la supuesta regulada, la falta de unidades del transporte público para la gente. Usted ya nos decía la semana pasada que no hay regulada, que el Viceministerio de Transporte tiene todas las herramientas como para poder monitorear. ¿Qué pasó en estos días? ¿Usted nos puede dar alguna idea por la falta de unidades del transporte público? Y no pasó absolutamente nada, todo sigue su curso. Esta es una historia secuencial que se repite cada vez que va a haber un aumento de pasaje. Basta con que uno alce de que se está regulando y todo el mundo le sigue porque hoy estamos manejados por redes sociales. Ujú. Pero no existe un motivo, razón o circunstancia válidos para que nosotros hagamos la regulada. Si el empresario del transporte vive del pasaje que vende, ¿cuál sería el chiste de esconder los camiones y no llevar a los pasajeros? Ahora,
¿Hay problemas? Sí, hay problemas. Hay problemas en los horarios picos. ¿Va a tener problemas mañana el transporte en horario pico? Sí, señor, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque todo el mundo entra a las 7 de la mañana y todo el mundo sale a las 6 de la tarde. Entonces es un embudo que converge en Asunción, donde eclosiona la cantidad de pasajeros que se mueven en mismos horarios. Y eso se da como consecuencia del irrespeto que se mantuvo a los horarios escalonados que fueron hablados en su debida oportunidad. Don César, le agradecemos mucho por su tiempo. Un placer y que estén muy bien. César Ruiz Díaz de Cetrapan. Mañana se reúnen con autoridades del Viceministerio de Transporte para analizar un reajuste en el precio del pasaje.